La Ilíada, el caballo de Troya. La Ilíada es un largo poema de Homero que cuenta la guerra entre los griegos y la ciudad de Troya hace 3000 años. Los griegos llevaban atacando la ciudad de Troya desde hacía 9 años, sin conseguir entrar en ella. Ya habían muerto muchos guerreros. Una mañana los troyanos observaron una nube de humo sobre el campamento griego. Con gran sorpresa descubrieron que los griegos se habían marchado después de quemar sus tiendas. Lo único que habían dejado era una enorme estatua de madera representando a un caballo dedicado a la diosa Atenea. El rey de Troya, Príamo, no se atrevió a destruirla para no ofender a Atenea y mandó llevar la estatua a la ciudad sobre grandes rodillos de madera. Decenas de hombres fueron tirando y empujando la gigantesca estatua. Cuando llegaron a la puerta de la ciudad, se dieron cuenta de que no cabía y tuvieron que destruir parte de la muralla. Por fin quedó colocado el caballo en la plaza frente al templo. Esa misma noche, los troyanos celebraron su victoria con una gran fiesta. Comieron y bebieron muchísimo. Un poco antes del alba, se abrió una puerta en el vientre del caballo y empezaron a salir guerreros griegos que allí se habían escondido. Unos fueron corriendo al palacio del rey, donde mataron a todos, y otros corrieron a las murallas para abrir todas las puertas. Mientras tanto, la flota del barco griego, que solo se había alejado un poco, había vuelto y desembarcó todo el ejército que entró en la ciudad por las puertas. Los troyanos, muchos de ellos borrachos, no podían resistirlos toda la ciudad. Así desapareció Troya y así ganaron los griegos, gracias a la astucia de Ulises, que fue quien tuvo la idea del caballo. Todos los griegos volvieron a su casa, pero Ulises tardaría muchos años en conseguirlo. Aquí empieza otra historia, la Odisea, la historia de la vuelta de Ulises a su isla, Ítaca, que duró 9 años.